cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco. Bueno, seguimos acá con Cuestión Ambiental. Escuchábamos Brindis por Piertot en la voz de Washington Luna, más conocida como Canario Luna. Fue un cantor uruguayo de murga y tango y es considerada la voz más representativa del carnaval uruguayo. Hablando antes con la ingeniera que nos contaba, bueno, cuáles son los problemas del agua dulce. Y ahora vamos a hablar de otro tema, de otro carnaval, pero que lamentablemente también está relacionado directamente con el agua, con los recursos naturales, pero está en nuestro país. Fue noticia en los últimos días por una lamentable represión a las manifestaciones que la propia gente hacía en las calles, porque bueno, vamos a hablar de Jujuy, en donde se está intentando reformar una constitución y en donde no todo el mundo está de acuerdo. Ahora, sin embargo, se sigue intentando. Pero vamos a ir un poquito más allá porque la idea tiene que ver con tratar de entender qué es lo que está pasando en ese territorio argentino, que es tan rico en términos culturales, en términos de pueblos originarios, en términos incluso turísticos. Y sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, lo único que escuchamos hablar es del litio, el litio, el litio, como si fuera la única cosa que tiene Jujuy. Y para eso nos visita en el estudio María Victoria Veracierto. Ella es antropóloga, docente, investigadora, mediadora con especialización en mediación comunitaria e intercultural y pertenece a la Asamblea Socioambiental Pueblos por el Agua Quebrada. Vive en Villa El Perchel, en la quebrada de Lumahuaca. Divino, qué hermosura de lugar. Bueno, muchísimas gracias, María Victoria, por venirte hasta el estudio y gracias por estar acá con nosotros. No, bueno, gracias a ustedes por interesarse allá por los confines de la patria. Bueno, tal cual, ¿no? Tal cual, los confines de la patria. La quebrada de Lumahuaca, vos me decías, estás ahí cerquita, 14 kilómetros nada más de Tilcara. De Tilcara. Sí, yo vivo cerca de Huacalera, en Villa El Perchel, que es una zona de producción hortícola. Bueno, está, digamos, diseñada por las quintas que producen los alimentos que comemos Quebrada, Puna, San Salvador, y también vienen hacia centros urbanos más amplios, ¿no? Y contame un poquito cómo es, empecemos si querés como a desandar toda esta historia que digamos es también, como hablábamos antes, como una multiplicidad de factores ahí, ¿no? Y multiplicidad de presiones. Porque obviamente que hay inequidad social, hay reclamos que tienen que ver con los salarios, ahora, sin embargo, hay otros reclamos constitucionales como son el derecho a la protesta, por ejemplo, o el derecho a los recursos naturales, que empiezan como a verse medio violentados en la propuesta de reforma constitucional que el gobernador reelecto Gerardo Morales había propuesto, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver, es difícil elegir un punto y decir, bueno, arbitrariamente vamos a empezar desde acá. Porque esto es, viste, como cuando te hacen esos estudios cardiológicos que viene la onda así, de repente, ¡pa!, sube y ahí, bueno, estamos ahí, arriba, en medio de esa onda. Podemos pensar que esa línea un poco más estable y más plana, en esa línea se venían gestando muchos descontentos, frustraciones, desencantos, porque digo, acá en el año 94, para abordar un poquitito el tema y la cuestión indígena, que han sido por ahí los principales afectados. Cuando se reforma la Constitución en el año 94, se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, se espera que esa letra se haga carne y se cumpla. Y ya vamos, el año que viene, mira, vamos a cumplir 30 años y los pueblos indígenas todavía no han visto satisfechas sus demandas ni cumplidos la ley, ¿no? La Constitución Nacional, el Pacto 169 de la Organización Internacional del Trabajo, siendo que ellos han hecho un trabajo muy intenso, muy profundo, muy transformador en términos de reclamos de derechos. Yo en el año 2004 trabajaba en una organización no gubernamental que, fíjate vos, ahora lo estoy pensando, a 10 años de haberse modificado la Constitución, porque era el 2004,
Íbamos por diferentes comunidades, a mí me tocó la zona de Tartagal, Salta y demás, haciendo talleres e informando a las comunidades sobre estos nuevos derechos, sobre de qué manera reclamarlas, ante quién, cómo escribir una nota, todas estas cosas que los pueblos originarios las fueron aprendiendo al calor de sus luchas, ¿no? Y bueno, digo, pasaron 30 años y estamos más o menos igual que en el 94, o sea, con enunciados que son muy bonitos, pero que no se han cumplido y no se cumplen. Y en términos del estallido actual, podemos ver cómo cantidad de demandas confluyen en un mismo reclamo, porque creo que la Constitución lo que viene a hacer, viene a reunir todas esas demandas insatisfechas, que están insatisfechas porque hay intereses económicos detrás. Digamos, en esta protesta no solamente están las comunidades de los pueblos originarios, también están los sindicatos, que muchas veces esas identidades confluyen en el mismo sujeto político, ¿no? Uno puede reconocerse como originario y también como docente, y reclamar por sus tierras y reclamar también por salarios dignos. Bueno, pero este último estallido se conforma de una cantidad de demandas como la de los docentes, la del personal de salud, la de los municipales, digamos, se ha conformado esta mesa intergremial, y sobre las demandas de estas agrupaciones se han sumado muchas otras, las de los pueblos indígenas, las de las asambleas socioambientales y las de los ciudadanos de a pie, que ven cómo se deteriora día a día sus ingresos, su vida, la de sus hijos. Absolutamente. Yo lo que veía y lo que notaba, porque hay veces que como las dinámicas se han ido sucediendo de una manera similar, como ocurre ahora en Jujuy, o como ocurrió en Mendoza, o como ocurrió en Chubut, que es como que no existe, o por lo menos pareciera que no existe, un diálogo entre las autoridades, especialmente me refiero, por ejemplo, a el tema de la reforma constitucional y de la utilización de los recursos naturales. Entonces, cuando se quiere sancionar algo, en este caso en Jujuy es la Constitución, pero en Chubut fue una ley que aprobaba la megaminería, en Mendoza se aprobaba el fracking, la gente es como que ahí ya no se aguanta más. Digo, porque puede haber marchas de reclamos como existen, bueno, en Buenos Aires todos los días. Ahora, sin embargo, cuando se les tocan los recursos naturales, es donde la gente dice, hasta acá llegamos, en esto no podemos avanzar. Sí, yo creo que recuerdo una explosión muy similar a esta en Jujuy, fue en el año 2008, cuando todo el pueblo salió a la calle para evitar que la megaminería a cielo abierto se instalara en la provincia. Y colgada también de otras demandas, también salariales, también por las condiciones de vida. Entonces creo que, bueno, el pueblo es un termómetro y sabe marcar muy bien cuando ya no da para más la situación. Y en Jujuy verdaderamente ya no da para más. Y respecto del litio, ¿no? Que es por lo menos lo que se conoce como uno de los temas de mayor polémica, ¿no? En términos de, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿En dónde se va a hacer? Y bueno, Jujuy es una de las provincias que integra el famoso Triángulo del Litio, que también componen regiones, digamos, de Bolivia, sí, y de Chile. Vos me decías cuando nos conocimos hace un ratito que igualmente esto viene de antes incluso del litio, ¿no? Sí. En términos ambientales. Bueno, Jujuy es una provincia que tiene una práctica de la industria minera profunda en el tiempo, y que ha competido muchas veces con otras actividades económicas y con otros modos de producción, digamos, ¿no? Yo cuando tengo delante a alguien que me interpela, siento que la distancia cultural, desde la que hablamos, quienes habitamos el territorio y quienes están a 1800 kilómetros, es enorme. Y creo que primero tenemos que empezar a consensuar sentidos. Cuando hablamos de recursos naturales o cuando hablan de recursos naturales, nosotros no los vemos como tales.
yo necesito el agua para regar mi quinta, para regar mi huerta, porque como de ahí. Trato de no comer otras verduras porque aún en lugares tan lejanos, los agroquímicos, los agrotóxicos han llegado y, por ejemplo, en la zona de Quebrada se utilizan sin ningún tipo de, bueno, como en todo el país, ¿no? Sin ningún tipo de control ni medida. El agua que entra, tengo que ser como muy detallista porque es difícil comprenderlo. Entonces, está perfecto. Nosotros allá el sistema de riegos es el antiguo sistema de acequia de los Andes, o sea, el mismo que utilizaban los incas y los pueblos anteriores a los incas. Entonces, de un río se hace una primera toma y de ahí una acequia es como una zanja profunda por la cual circula el agua. Y como estamos en una zona de alturas que van desde lo más alto hacia lo más bajo, el agua se desliza y llega a las casas de cada uno. Para riego, ¿no? Estoy hablando del agua para riego, que es el agua de la producción. Bueno, en Jujuy, por ejemplo, yo que estoy en la zona de Villa El Perchel, a mí me tocaría el agua del río Yacoraite. El río Yacoraite fue objeto por lo menos de 3 derrames declarados por la empresa en sus estudios de impacto ambiental de su dique de cola. Es una minera. Es una minera. Mina El Aguilar es una mina que tiene más de 100 años de explotación, que ha pasado por las más diferentes manos, actualmente en manos de José Luis Manzano. La compró hace 1 año y medio, 2 años. Porque su antigua propietaria, que era Glencore, la cerró porque dijo que, bueno, que ya estaban agotadas, ya no podían sacar más nada. Mina El Aguilar tiene un pueblo adentro, o sea, adentro vive un pueblo. ¿Es aurífera? No, plomo, hierro y no me acuerdo el tercero. Es megaminería a cielo abierto, o sea, se estalla, se hace un open pit, sí, como lo llaman ellos, lo suficientemente profundo como para albergar cientos de canchas de fútbol a lo ancho y a lo profundo. Bueno, y con la metodología que ya sabemos, se tritura, se lleva al dique de cola, se le ponen los tóxicos y después se transporta. 3 veces tuvimos derrame de dique de cola. Hubo una denuncia hecha por el fiscal Gómez, que es el fiscal federal de Tucumán. Sí. Seguro lo conoces. Sí. Bueno, todas las causas él presentó en el año 2008, en ese año de ese estallido, en donde finalmente, y en contra de la voluntad popular, la megaminería a cielo abierto se instaló en la provincia. El fiscal Gómez hizo 15 denuncias sobre pasivos ambientales. No hubo uno solo al que se le hubiera dado curso. En el año 2012 yo logré con compañeros desarchivar la causa de Mina El Aguilar y la tristemente célebre causa de Abrapampa, la de la contaminación con plomo. Sí. Bueno, cuando logramos desarchivarlas, yo me presenté como querellante y a mí el fiscal me desestimó como querellante porque yo no vivía a orillas del río. Digo, pero el agua de ese río entra a mi casa y yo debería regar mis alimentos con esta agua que no es apta para eso. No, usted no vive en el río Yacoraite, usted. Y después lo que pasa es que es difícil pasarle la posta a quienes son locales. En Jujuy somos 700.000 habitantes aproximadamente. Somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces, así como ahora el gobernador parece que está mandando mensajes a los comuneros de la Quebrada y la Puna diciendo, ojo porque ahora voy a ir yo para allá en busca de sus cabezas, porque claro, muchas comunidades se han adherido a los cortes, las que no pueden llegar a los cortes en la ruta se han manifestado en las puertas de sus pueblos y demás. Somos una sociedad en donde todos dependemos de todos y donde los círculos se cierran muy rápido. Y en donde esta dependencia de favores, lo que los antropólogos llamamos las relaciones de reciprocidad, son indispensables para la vida. Totalmente, sí. Son indispensables para la vida. Entonces, que se genere un movimiento de esta magnitud lo hace doble, triple o cuádruplemente valioso, porque quiere decir que hay un nivel de desesperación tan grande que ya no tengo nada que perder.
O sea, ya todo lo que tenía para perder lo perdí, entonces voy por lo que tengo que ir, que son mis derechos. Bueno, mis derechos, mi agua, digamos, todo lo que supone esta reforma que ya se ha aprobado, ya salió publicado en el boletín oficial. Y bueno, tiene aspectos que, bueno, ahora esto seguirá su curso, ¿no? Porque, o sea, esa constitución no creo que durará los tiempos que el Poder Judicial determine, porque realmente entra en flagrante contradicción con la Constitución Nacional, básicamente reúne todo el poder en el Ejecutivo de la provincia, que esa es la intención, digamos, tomar todas las decisiones en cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Qué se hace con el agua? Si se les da las tierras, si se les da la personería a los pueblos indígenas, o sea, todo debe pasar por el Ejecutivo. Bueno, con leyes que entran en contradicción no solamente con el artículo 75 de la Constitución, sino también con el convenio 169 de la OIT, al que nosotros adherimos y no podemos no respetar. No, absolutamente. Y en términos, por ejemplo, de la nueva producción no es tan nueva, la producción de litio. Sí. ¿Cuáles son las reacciones de las comunidades en donde además empiezan a enterarse, bueno, parece que van a venir acá a explotar o van a venir en este otro lado? Digamos, obviamente que ya existe explotación de litio. En Susques, sí. Exacto. En Susques está Sales de Jujuy, Exar, bueno, estos nombres porque ellos se fusionan, se separan, se vuelven, bueno, en Susques o Laros Cauchari tenemos una explotación de litio que ya lleva como 10 años. Que también se instaló, y esto hay que decirlo, ¿no? No se instalan con el consenso generalizado, se instalan a través de la fuerza. Yo el proceso de Olaroz Cauchari lo seguí porque cuando yo llegué a la provincia, yo me mudé en el año 2009. Recién había tenido lugar este problema del 2008 de la introducción de la megaminería a cielo abierto. Nosotros habíamos sacado de Tilcara a Uraños del Sur, que pretendía una explotación de uraños en Tilcara, o sea, en el centro, en el corazón de la quebrada Humahuaca, el centro turístico, bueno. En esa oportunidad también hubo una gran pueblada que sacó a Uraños del Sur corriendo del lugar, y con Susques pasó lo mismo. Hubo gente, porque siempre hay, digamos, personas y líderes que se dejan seducir por el canto de sirenas, ¿no? Y creen, allá es difícil que alguien no crea en lo que dice un funcionario. Les creen. Y les creen profundamente. Y bueno, lo de Susques fue muy violento. A quienes no se allanaban al ingreso de la explotación de litio fueron sometidos a violencias. Una persona se despertó un día y encontró sus ventanas y su puerta tapiadas. O sea, mientras él dormía le tapiaron la casa y no podía salir de la casa. Como para que te des una idea. Entonces es por la razón o por la fuerza. Y bueno, las comunidades de Salinas, que cuando nosotros echamos sobre Uraños del Sur, ellos empezaron su lucha allá por el 2009. Empezaron así, porque son procesos larguísimos también, claro, ¿no? O sea, te estoy hablando Salinas Grandes, 2009, estamos en el 2023. Y ellos están con presencia permanentemente, horadando la roca, tratando de dividir. Bueno, se da en el 2009 un proceso muy importante, muy interesante, de 33 comunidades de Salinas Grandes, de Salta y Jujuy. O sea, se unen comunidades de 2 provincias. Con lo cual pudieron sortear todos los obstáculos que hay a nivel provincial, tanto de un lado como del otro, y venir directo a la Corte Suprema. Este es otro punto también que tenemos que empezar a dar el debate y a discutir, ¿no? Porque lo que fue esa audiencia acá en la Corte Suprema, que vinimos muchos a presenciarla, habla de un desconocimiento tan grande. Uno no puede entender, viviendo allá y conociendo esa realidad, que desde tan lejos, que desde una distancia física y cultural tan grande se tomen decisiones sobre territorios que están habitados desde hace 10.000 años.
porque esto también debe ser dicho. Hace 10.000 años que tenemos presencia humana, en la Puna y en la Quebrada. Una presencia humana que ha exhibido una capacidad tan maravillosa de adaptación al ambiente y de supervivencia y de buen vivir, que uno se pregunta, ¿por qué yo tengo que cambiar esto que hace 10.000 años viene dando resultado? Porque alguien necesita manejar un auto eléctrico en Estocolmo, no sé. ¿Por qué yo tengo que sacrificar mi vida, mi territorio, la de mis hijos, la de mis ancestros que me han legado esto, ¿no? Que no es poca cosa. ¿Para qué? ¿Para quién? Son debates que no se dan. Es el litio, vamos por el litio y esto es el negocio, y después te salen también los de la nacionalización del litio, como si el Estado hiciera las cosas mejor que los privados, ¿no? Porque YPF seguro que no contamina. Y además se montan sobre representaciones que ya son obsoletas. YPF no es el Estado, claramente no es el Estado. Vaca Muerta da fe de ello. Entonces, estamos, me parece, en un proceso como de, yo creo que es como un reajuste a nivel simbólico, de darnos cuenta que este Estado no es el Estado de hace 30, 40 ni 50 años atrás. Este Estado es una sociedad anónima y está organizado para ser el intermediario entre los territorios y el saqueo de las transnacionales. Por supuesto, favoreciendo a los locales, porque siempre hay, ¿no? Digo, Pizarro no conquistó Perú con los 33 muertos de hambre que se bajaron con él del barco. No, claro. Tuvo ayuda desde adentro. Bueno, eso se ve en todos lados, ¿no? Se ve en todos lados. María Victoria, lamentablemente, como mira, yo sabía que me iba a quedar corto, porque yo me quedaría hablando toda la mañana con vos, haríamos un programa especial, porque sos una genia. Sí, la verdad que sí, porque es cierto y es verdad, porque además todas estas preguntas que haces ni siquiera se ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces es eso, no es que, o sea, ni las hacen, ni nadie las hace, ni se plantean. Entonces eso es lo que da más impotencia, porque aparte, ¿no? Esa pregunta, esa racionalidad, ese sentido común de ¿y qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y entonces es como muy complejo. Pero bueno, si querés, 30 segundos te dejo de cierre. 30 segundos. El sentido común o la racionalidad hoy pasa por esto está acá y está para ser extraído, explotado y vendido. Es una manera de ver las cosas. Hay otra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer, la verdad. Ella era María Victoria Veracierto, antropóloga, docente, investigadora, mediadora con especialización en mediación comunitaria e intercultural y pertenece a la Asamblea Socioambiental Pueblos por el Agua Quebrada. Ella tiene su casa en Villa Perchel, en la Quebrada de Humahuaca. Y bueno, si no se los dejó claro, la verdad, vamos a usar otra vez, echémosle agua, porque la verdad es que nos queda. Si nos queda. Si nos queda, y si no nos queda contaminada con los diques de cola, ni con toda la producción que se pretende hacer en Jujuy y en muchas partes del país. Se nos fue otra vez el programa, otro viernes más. Patricia González, como siempre, una producción excelente. Cami volvió a la operación, descansada después de las vacaciones. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el viernes que viene y los esperamos acá, en Cuestión Ambiental. Esto fue Cuestión Ambiental.